El mensaje de hoy va a ser muy especial. Algunos dirán, qué bueno que se habla así de claro. Otros sentirán que se les mueve el tapete de su fe o tal vez de sus devociones. Sin embargo, yo quiero ser fiel a la palabra de Dios y hablar en este día de hoy de las profecías, de los mensajes divinos que aparecen por todos lados y de ciertas, ¿por qué no también, apariciones que se dan por todo el mundo o dicen que se dan por todo el mundo? En primer lugar, voy a hablar de dos profecías. La profecía que se llama de San Malaquías y la de Nostradamus. Son profecías. Lo curioso es que primero suceden las cosas y después dicen que lo dijo Nostradamus, que lo dijo San Malaquías, que nadie sabe quién es San Malaquías, que nadie sabe quién canonizó a San Malaquías. Pero ya es un hombre ligado a la profecía. Miren, para que entendamos lo que es una profecía, voy a contarles una historia de un ancho río en China que tenía muchas piedras, muchos arrecifes, y para navegar por ese río, en aquel tiempo que no había GPS, que no había satélites, ¿qué se hacía? Del lado derecho a 90 grados estaba un inmenso castillo. Enfrente tenía que estar una cueva y sobre la cueva, en lo alto, la montaña. Tres factores que ayudaban a que el barco caminara directamente y no encallara ni fuera a naufragar. También la profecía tiene tres características. Tres características que hay que tener en cuenta para que de veras se llame profecía. Primero, tiene que ser cristocéntrica. Jesús tiene que ser el centro. Jesús tiene que ser anunciado, proclamado como Salvador y como Señor. Tiene que ser cristocéntrico. Segundo factor, pascual, que proclame la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Que si habla de situaciones difíciles, sea como dice el Evangelio, el grano de trigo que tiene que morir para dar fruto. No solo morir. Por lo tanto, esos mensajes que son solamente doloristas, que asustan, que hablan de castigos, no son pascuales. Y no los podemos llamar nosotros profecías. Tercer factor, que sea evangélico, que se proclame la buena nueva del reino, que muestren que Dios está realizando su plan y para ello nos envía luces a través de sus profetas para mostrar que su plan sigue adelante sin que nosotros sepamos cómo. Como dice aquella parábola del trigo, de la semilla que crece por sí misma de noche y de día. Se dé cuenta el labrador o no se dé cuenta, sin que sepa cómo, sigue creciendo. La profecía es evangélica, es buena noticia. Una profecía que no anuncia buenas noticias no es profecía. Por eso estas profecías de San Malaquías y de Nostradamus no son profecías, no lo son. Y lo digo con toda claridad. ¿Qué son entonces? Son adivinación. Y la adivinación está reprobada en la palabra de Dios. No proviene de Dios la adivinación. El príncipe de la mentira es especialista en este tipo de adivinaciones. De esa bolita de cristal para predecir ciertos acontecimientos, sobre todo difíciles, dolorosos, que van a suceder. Pero eso no viene de ese Dios bueno y misericordioso, rico en amor y piedad. Eso no es profecía. Ahora vamos a hablar de ciertos mensajes y apariciones también que se están dando por todas partes y que hay que saberlas discernir con la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. Voy a hablar de algo que por todos lados ahora yo mismo escucho. Se dice, ya terminó la etapa de la misericordia de Dios y ahora ya comenzó la etapa de la justicia. Y prepárense porque ahora sí ya viene el castigo. Espérate.
La misericordia de Dios es eterna, es para siempre. La misericordia de Dios no acaba. Y si ciertamente ya comenzó la etapa de la justicia, hay que saber qué es la justicia. La justicia en griego, dikaiosine, es la acción salvífica de Dios. Justicia no es sinónimo de policía judicial. Ahí está nuestro equívoco. Justicia es una palabra hermosa, gloriosa. Dios nos justifica en Cristo Jesús. Fuimos ya justificados y vivimos la justificación en la esperanza. Y por eso ya no pesa ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la epístola a los Romanos en el capítulo 8. Sí, ya comenzó la etapa de la justicia, es decir, de la salvación gratuita de Dios, que hacemos nuestra por la fe y la vivimos en la esperanza. Hay otro tipo de mensajes, casi siempre unidos a ciertas apariciones, en los cuales se dice que Dios ya se cansó de ver tanto pecado, cómo el mal está pululando en el mundo, cómo se extiende la maldad y la injusticia, y Dios ya no soporta más, y va a descargar la ira de su coraje, de su venganza sobre este mundo pecador. Ya la copa se llenó, y nos amenazan que ya viene el castigo. Pero dicen que la Virgen María está deteniendo el brazo vengador de Dios. Que si no fuera así, Dios ya hubiera acabado con la humanidad. Qué mensaje tan terrible. Presentando a María como si ella fuera más misericordiosa de Dios, del Padre de las luces, que es todo bondad y de quien solo proviene el bien, ese Dios que cuando cunde la maldad, ¿qué hace? Voy a decirlo con una palabra que causa un poquito de molestia. ¿Cuál es la venganza de Dios cuando cunde el pecado? Su promesa de salvación. Y cuanto más pecado, envía entonces a su Hijo. Y no lo envía a los justos, lo envió Tenemos otros mensajes también muy ligados a ciertas apariciones o imágenes donde se dice que María está llorando por el pecado de la humanidad y además, increíble, está llorando sangre. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia al respecto? El magisterio de la Iglesia ha declarado formalmente que María ha sido glorificada. Que María goce del cielo en cuerpo y alma. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4, que en la gloria no hay luto, no hay llanto, no hay dolor. Nadie llora allá. Si María está glorificada en el cielo, María no puede estar llorando. Eso contradice la enseñanza oficial de la Iglesia. Y no es quien pierde una devoción o esto, no, está perdiendo la autoridad de la Iglesia. Quien está afirmando que María está llorando. No, María glorificada no puede llorar. Y peor, si llora sangre. Una idea sadomasoquista que yo no sé de dónde viene. Ah, sí, pero una persona me dijo, es que Jesús en Getsemanillo sudó gotas de sangre. No, espérate. El texto de San Lucas capítulo 22, versículo 44, no dice que sudó sangre. Dice que su sudor se hizo tan espeso como, en griego, josei, como gotas de sangre. No eran gotas de sangre. Era tan espeso como si fueran gotas de sangre. No te puedes apoyar, por lo tanto, en este texto para después atribuirlo a María, que está llorando sangre. Lo acaba de decir un obispo brasileño. Me impresionó y lo tenemos publicado ya nosotros. Dice que el 99% de estas apariciones donde María está llorando y llorando sangre, dice, son un fraude. No son verdaderas. Yo creo que eso fue corto el obispo cuando dijo 99%. Yo le aumentaría un poquito más, pero
sería de mi propia cosecha. Pues bien, vamos entonces a lo último de estos mensajes, donde se está hablando de ciertas revelaciones, pero con secretos. Se revela un santo, se revela una imagen de María, pero dice secretos para que nadie sepa. Qué ilógico. Si yo me comunico con ustedes, no me voy a comunicar con secretos, si no nadie me va a entender. La comunicación es clara, nítida, como la comunicación de Dios que nos habló en los últimos tiempos por su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios. Y no nos habló en lo secreto. Las cosas que se dijeron abajo de los techos ahora se proclaman. Se proclaman abiertamente. ¿Para qué se revela un secreto hace 100 años que nadie sabe? Que la misma iglesia no ha dicho cuál es este tercer secreto. Claro, y como la iglesia por algo no ha revelado cuál es ese tercer secreto, hay mil interpretaciones de lo mismo, pero casi todas ellas negativas. Creando miedo, susto, por un castigo que ya viene y que no llega. Hace 100 años que estamos en expectativa de ese castigo, es justo. Así actúa Dios, ese Dios rico en amor y en misericordia, tenernos en vilo, porque ya viene un castigo y todavía no llega, pero ya va a llegar para estar temblando, para estar con miedo, y que sea el miedo el que motive nuestra conversión. Eso será de Dios. Yo no voy a decidir eso. Yo solamente voy a decir 3 cosas que dice el magisterio de la iglesia. Primera, dice el Vaticano II en la Dei Verbum que la revelación ya quedó cerrada con la muerte de el último de los apóstoles. Ya la revelación se culminó, llegó a su culmen en Cristo Jesús, que es la revelación plena de Dios, y no puede, dice, haber otra manifestación, ni hay que esperar otra manifestación pública de Dios antes de la segunda gloriosa venida. Eso lo dice el Vaticano II. El Papa Benedicto XVI, en ese hermosísimo documento, Verbum Domini, dice 2 o 3 cosas que son muy interesantes. Dice que todas estas revelaciones privadas, apariciones y mensajes, dice, nada añaden al mensaje esencial de la revelación. Nada. En nada mejoran el mensaje que nosotros tenemos en el depósito de la fe y guardado por la iglesia en las Sagradas Escrituras. En nada. Y por eso, dice el Papa Benedicto, somos libres de creer o no creer en todas estas mensajes, en todas estas revelaciones y en cualquier supuesta aparición. Somos libres. No es obligatorio creer. No pertenece al depósito de la fe. Lo esencial está aquí, en la palabra de Dios. Papa Francisco. El Papa Francisco, con la forma tan característica de expresarse, dice que muchas de estas revelaciones y supuestas apariciones, él dice, son fuegos artificiales como los del Año Nuevo, que aparecen en el cielo un momento, nos deslumbran, qué hermoso, pero después se apagan. Y dice, no sirven para nada. No iluminan, solo divierten. Y allí van los curiosos y los que están ávidos de cosas sobrenaturales. Ahí van a ver los fuegos artificiales. Pero no iluminan, dice el Papa. El único que ilumina es Jesús, que es la luz del mundo. Conclusión. Hay 2 sopas. O seguir anclado tú en ese tapete que se te está moviendo el día de hoy, de esas revelaciones, y depender de esos mensajes, o depender de la palabra de Dios. Hay 2 sopas, pero son excluyentes. Son excluyentes. Una excluye la otra. Y si tienes la palabra, que es viva y eficaz, esta palabra que tiene un nombre y que tiene un perfil que se llama Jesús palabra de Dios,
No te hace falta nada. Tienes la plenitud de la revelación, tal y como nos la ha transmitido la historia de la Iglesia a través de su magisterio y a través de la tradición. Tú escoges. ¿Cuál de los dos quieres? Solo que sabiendo que son excluyentes. Y que si escoges la palabra de Dios, te aferras al mensaje. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvados. El único que salva se llama Jesús. El único salvador es Jesús. El salvador suficiente, completo, se llama Jesús. Y esa salvación la hacemos nuestra, dice San Pablo, no por un objeto religioso, no por un acto de piedad, no por una oración. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cómo somos salvos? Si crees en tu corazón que Jesús resucitó de entre los muertos y proclamas con tu boca su señorío, el señorío en toda tu vida y en toda tu existencia. No hay otro medio de salvación. Hacemos nuestra pues la salvación por la fe. Sí, por la fe que dice San Pablo en Gálatas 5:6. La fe que actúa por la caridad necesariamente. Esta es la opción. Si, como te dije al principio, se te movió el tapete de tus devociones, yo te estoy presentando hoy la roca firme, para que cuando vengan los vientos, las tempestades, las lluvias, tu casa no sea destruida, porque está fundamentada en la roca, y esa roca es Jesús. Amén.